yo quiero agradecer bueno, tanto a Novartis por haber dado el soporte organizativo para que pudiese estar aquí, al doctor Massouf y al doctor Rodríguez Cuevas por invitarme de nuevo a estar aquí. Para mí es un placer. Como comenté el año pasado, esta institución me recuerda mucho a la institución que creó mi abuelo, que es el Instituto Valenciano de Oncología, y que nació de una forma muy parecida hace ahora 40 años, que fue de la obcecación de mi abuelo y de otras personas, con el apoyo institucional en un momento en que no existía la oncología en España. Les voy a dar obviamente, hablar de la terapia hormonal del cáncer. Esto empezó en 1896. Voy a intentar ir un poquito más rápido. Entonces, no me da opción más que hacer una visión muy panorámica. Posiblemente, si luego hay alguna pregunta, podemos entrar en cosas un poquito más específicas. Y entonces me he centrado realmente en los dos escenarios que tenemos, que sería la enfermedad avanzada y la enfermedad adyuvante o la enfermedad en los estadios iniciales, pero en un ánimo mucho más de aprender también muchas veces de lo que han sido nuestros errores. Obviamente en la enfermedad metastásica seguimos con el concepto bien establecido de que la paciente premenopáusica, metastásica y la posmenopáusica tienen terapias o una orientación terapéutica diferente. La realidad es que esto en su país es un problema, en el nuestro es un problema muy poquito relevante porque es extraordinariamente infrecuente la paciente premenopáusica que llega premenopáusica al escenario metastásico. Este es un estudio de la ORTC que se hizo en Europa. 60 centros para reclutar 150 pacientes les costó 7 años. Eso da una idea de lo poco significativa que es esta población. El estudio demostró que una cosa que ya podemos asumir, lo mejor que podemos hacer con una paciente premenopáusica, metastásica y hormonodependiente es convertirla en posmenopáusica y en ese escenario aplicar los protocolos de paciente posmenopáusica que en este momento, y esto va a cambiar, pues siguen siendo los inhibidores de la aromatasa. Los inhibidores de la aromatasa demostraron ser superiores a tamoxifeno en estudios antiguos que ya tienen 20 años, y parece que no hemos hecho nada en 20 años hasta lo que va a llegar, pero no es así. Hemos mejorado mucho la eficacia de los tratamientos y de los inhibidores, pero con una aproximación diferente. Y esta aproximación es que la definición de hormonodependencia no la da solo el receptor hormonal, sino que lo da también HER2. HER2 no es solo un indicador de beneficio de terapias anti-HER2, pero también es un marcador de resistencia a terapias hormonales. Este es un ensayo clínico de hace 10 años que incluyó pacientes receptor hormonal positivos, HER2 positivo y HER2 negativo. Y este es el brazo control de los dos, de los dos subgrupos, que era el letrozol, y pueden ver como un inhibidor de la aromatasa en población triple positiva, la historia natural es totalmente diferente a esa misma población cuando es HER2 negativo. 14 meses de supervivencia libre de progresión en HER2 negativo, solo 3 meses HER2 positivo. Y desde entonces ya trabajamos en un modelo diferenciador donde HER2 se incorpora a la definición de hormonosensibilidad o resistencia. Y ha habido algunos trabajos en estos que llamamos triple positivos de ver qué papel o qué fuerza tiene la terapia hormonal. Uno de ellos, el mismo estudio que les he enseñado, que era la introducción de lapatinib en combinación con terapia hormonal, que demuestra que en pacientes metastásicas triple positivas, desde luego es un tratamiento aceptable, mucho mejor, y desde luego lo que no es aceptable es dar tratamiento hormonal exclusivo. Actualmente estamos esperando los resultados de un estudio, que es un estudio que explora un doble bloqueo más terapia hormonal, es el estudio PERTAIN. Este estudio se va a presentar a finales de año y el estudio es muy positivo en favor de combinar un doble bloqueo más terapia hormonal. Pero obviamente la parte interesante está en el otro lado. Recuerdan que los estudios clásicos con terapias hormonales, cuando no se definía esa terapia, su población por HER2, la mediana de tiempo de la progresión era de 9 meses en esos estudios. En los ensayos donde ya se incorpora la definición perfecta de hormonosensibilidad, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, ya hemos pasado, y estos son los brazos controles de ensayos, solo letrozol, a medianas de tiempo a la progresión de 15 meses. ¿Vale?
lo cual significa que pacientes con tumores luminales primera línea metastásica, el tratamiento hormonal es mejor opción que la mejor quimioterapia posible que podamos imaginar. Cosas por llegar. Este es el año en el que probablemente el paradigma de la primera línea se va a modificar. Dos vías diferentes, una es con un nuevo fármaco o por un fármaco que parece que va a ser el mejor fármaco como terapia hormonal en pacientes posmenopáusicas, que es el fulvestrant, es un antiestrógeno puro por vía intramuscular, probablemente el fármaco peor desarrollado en la historia de la terapia hormonal, porque este fármaco empezó a desarrollarse cuando yo era residente de primer año, y esto fue el año 90, fíjense ustedes, y hemos tardado 25 años en aceptar con la dosis. Pero este es un estudio, fase 2, que demostró que este fármaco era mejor que uno de los inhibidores de la aromatasa en tiempo de la progresión, e incluso con una señal de supervivencia, y próximamente en ESMO, en el Congreso en Copenhague, en octubre, se va a presentar los datos de la fase 3. La fase 3 es positiva, el laboratorio ya ha confirmado que el estudio cumple los objetivos y fulvestrant pasará a ser una opción razonable en primera línea sustituyendo a los inhibidores. Pero en el intervalo hemos tenido otro cambio de paradigma, y es que por fin hemos encontrado un fármaco o fármacos o vías metabólicas que, combinadas con la terapia hormonal, son capaces de mejorar los resultados. Esto es algo bastante todavía difícil biológicamente de entender. Son los inhibidores de ciclinas, inhiben las ciclinas, que es uno de los pasos que favorece que la célula tumoral entre en la fase S, en la fase de mitosis, pero lo que es sorprendente es que en líneas celulares solo los tumores hormonodependientes parecen beneficiarse de este fármaco. Desde luego, no hay ni una sola señal en los tumores triple negativos, y las pocas que hay en la población HER2, de nuevo, son líneas celulares triple positivo. De forma que era lógico pensar en buscar esa combinación, y ya un primer estudio, un ensayo que se llamó Paloma 1, con uno de los 3 fármacos en desarrollo, palbociclib, ya demostró señales muy importantes que cuando se combinaba con un inhibidor de aromatasa mejoraba en un 50%, doblaba el tiempo a la progresión. Esto se ha confirmado en un ensayo fase 3 que se ha presentado este año, que es el Paloma 2, un estudio con más de 600 pacientes, comparando de nuevo letrozol con letrozol más este inhibidor de ciclinas, y los resultados se confirman. Hay una mejoría, el hazard ratio de 0,57, es decir, las pacientes que llevan la combinación mejoran en un 45% los resultados del fármaco único, y el tiempo medio a la progresión pasa de los 14 meses clásicos a 24 meses. Es decir, que estamos ya hablando de 2 años de control de la enfermedad en primera línea metastásica. La parte además positiva, bueno, esto no tiene mucho interés, es que eso se acompaña de un perfil de tolerabilidad bastante alto. Es decir, no hay una toxicidad severa añadida de la combinación. Es cierto que producen, por el mecanismo de inhibición de las ciclinas, inhiben las células madre hematológicas, y hay toxicidad hematológica con neutropenia y también trombopenia y anemia, pero son pequeñas, son reversibles. Lo único que obliga es que el tratamiento con el inhibidor de ciclina no es continuo y es 3 semanas sí, 1 semana no. Y el otro inconveniente para las pacientes es que obliga a hacer una analítica mensual. Inconvenientes, no toxicidades. Realmente estamos ante un fármaco o fármacos, una familia de fármacos que pueden cambiar la historia natural. Obviamente, otra cosa será la interpretación de cómo vamos a poder asumirlo en la práctica clínica y qué más le tenemos que pedir a estos fármacos para considerarlos una terapia estándar en primera línea, porque enfermedad metastásica, receptor hormonal positivo, HER2 negativo es el 70% de nuestras pacientes. Obviamente necesitaremos alguna señal de supervivencia para poder empezar a considerar que este es realmente el tratamiento estándar en primera línea. 3 fármacos en desarrollo, no voy a entrar porque hay un segundo que ya ha confirmado que tiene datos exactamente iguales que palbociclib y también van a ser presentados este año. Y nada, como yo hablo también de mi libro, simplemente este es un ensayo clínico que estamos ahora ejecutando en Europa, que es un estudio buscando cuál es el mejor tratamiento hormonal posible en primera línea, comparando los 2 ganadores de los tratamientos que vimos antes, pues fulvestrant combinado con palbociclib versus letrozol combinado con palbociclib. Este es un estudio de 300 pacientes.
El estudio estaba previsto acabarlo en agosto del año que viene y probablemente lo acabaremos en diciembre de este año, porque obviamente es un estudio donde todos los pacientes llevan palbociclib, pues como decimos nosotros, tonto el último, es decir, están reclutando a mucha velocidad, ¿vale? El problema es, ¿qué pasa cuando los pacientes progresan a este tratamiento hormonal? Y esto es lo más importante en el tratamiento hormonal, es que el tratamiento hormonal del cáncer de mama no es un disparo único, no es un único tratamiento, es una secuencia de tratamientos que van a permitir controlar la enfermedad durante mucho tiempo. Y es cierto que durante muchos años tuvimos un problema conceptual y es la falta de, voy a decir fe, pero la falta de una evidencia científica clara que justificase que las segundas líneas hormonales y siguientes fuesen el tratamiento más lógico. Este es un ensayo que hizo mucho daño, aunque tenía un objetivo de registro para el famoso fulvestrant. Fulvestrant durante muchos años se dio una dosis que era la mitad de la dosis óptima. Pues este era uno de sus ensayos de registro, que era el primer estudio que se hizo en pacientes progresando a un inhibidor de la aromatasa. Dice, bueno, pues la segunda línea hormonal tras un inhibidor de la aromatasa, vamos a demostrar que es fulvestrant. Y lo comparó con exemestano. Los datos fueron decepcionantes. No eran solo eran iguales, pero además el sentimiento que surge del médico que ve eso es, pues para 3 meses de segunda línea, cualquier quimioterapia, hasta capecitabina a dosis bajas, va a ser mucho mejor. Entonces esto hizo mucho daño al concepto de terapia hormonal, ¿vale? Obviamente y afortunadamente esto se ha corregido, tenemos ahora ensayos mejor diseñados con terapias óptimas y bien definidas. La primera fue el rescate de fulvestrant, de demostrar que realmente estábamos en un error de dosis, y este es el estudio CONFIRM, que vino a demostrar que cuando tú dabas el fulvestrant a las dosis óptimas obtenías mejores resultados en esa segunda línea, con ya medianas de tiempo a la progresión de 6 meses y medio, que ya empieza a ser un tratamiento razonable en segunda línea. Y además con alguna señal de que la mejor forma de tratar a tus pacientes o los mejores tratamientos hormonales, y no voy a decir que esto sea solo porque se dio fulvestrant, pero las mejores terapias hormonales conducen a señales de supervivencia en enfermedad avanzada. Otra estrategia diferente ha sido empezar a conocer de una forma muy prematura cuáles son los mecanismos que hacen que el receptor de estrógenos deje de ser sensible a bloqueos hormonales. Es decir, cómo la célula es capaz de redireccionar sus mecanismos moleculares para poder saltarse este bloqueo hormonal. Lo voy a pasar muy rápidamente, pero sabemos que globalmente el receptor de estrógenos tiene 2 vías de acción. La que conocemos de toda la vida, la que es que el receptor de estrógenos actúa como un promotor a nivel del gen, de los distintos genes cuando se une al estradiol, y esa es lo que llamamos la vía genómica y nuclear, pero hay una segunda vía no genómica que normalmente no está presente en las células tumorales, por lo menos al inicio, que es esa vía de correlación con otras rutas metabólicas. Uno de los ejemplos es HER2, ¿vale? Pero existen otros. Y ese es el mecanismo que se ha visto que probablemente más ligado está a mecanismos de resistencia. Bueno, el primer fármaco que se exploró, no es verdad. Uno de los fármacos que se exploraron fue everolimus. Uno puede pensar, bueno, pues everolimus es un inhibidor de mTOR, que es una de las cascadas metabólicas principales de la ruta PI3K-MAP quinasa, ¿vale? Este fármaco, lo que se pensaba es que podía revertir la resistencia en este escenario, y fue así. Este fue el estudio Bolero 2. Ha habido algún otro igual de importante, pero este fue el de registro, que viene a demostrar que efectivamente cuando tú combinas everolimus con un tratamiento hormonal en progresión a un inhibidor de la aromatasa, mejoras la capacidad de reactivar esos mecanismos o esa dependencia hormonal, y como podéis ver de nuevo, las curvas son extraordinariamente positivas. Este fue el primer estudio que vimos con diferencias tan grandes en enfermedad avanzada. Por ejemplo, la población HER2, este es un estudio que el hazard ratio está por debajo de 0,5. Eso en mama metastásica no lo habíamos visto nunca. En el trastuzumab el hazard ratio es de 0,65, TDM1 es de 0,7. Pues desde el punto de vista estadístico, el poder era tremendo. Un problema que tenemos con este fármaco es que no demostró señal de supervivencia. Por eso no podemos considerar un tratamiento estándar adecuado para todas las pacientes. Hay que seleccionar a las pacientes
porque tiene otro problema, y es que esta combinación sí que tiene toxicidades. Este no es tan fácil de manejar como un tratamiento hormonal sencillo, provoca toxicidades que recuerdan a la quimioterapia, aunque no lo es, provoca mucositis, estomatitis, da cansancio, da rash y puede producir neumonitis. Aunque hay formas y mecanismos para controlarlo y cada clínico tiene que hacer, digamos, una curva de aprendizaje, igual que los cirujanos con el ganglio centinela, es un tratamiento que hay que valorar bien los pros y los contras. Pero en este escenario, de nuevo, también los inhibidores de ciclinas aparecen como una opción razonable. Y este es otro estudio también con palbociclib en pacientes que habían progresado inhibidores de la aromatasa y era fulvestrant, que es el tratamiento natural de segunda línea, versus la combinación con palbociclib. Y de nuevo aquí vemos tasas de supervivencia libre de progresión muy diferentes entre los pacientes que van con el tratamiento hormonal exclusivo o la combinación. De nuevo, con hazard ratios por debajo de 0,5 el tratamiento combinado, más que duplica los resultados de tratamiento hormonal exclusivo y de nuevo con un gran perfil de seguridad. De nuevo, probablemente si tuviésemos ahora que pensar en los inhibidores de ciclina en una estrategia donde no involucrásemos el tema del precio, del costo, sí que tendríamos que acabar pensando que en el futuro inmediato los inhibidores de ciclina van a ser un tratamiento recomendable o en primera o en segunda línea del tratamiento hormonal y que dependerá del criterio del clínico y el escenario del paciente. Desafortunadamente tenemos que meter esta apóstata del costo porque no va a ser asumible en todos los países. Una pincelada muy breve de lo que llega, y es que ahora empezamos a perfilar mejor marcadores de resistencia y hay dos que parecen bastante claros. Uno, mutaciones en el receptor de estrógenos que harían que simplemente el receptor de estrógenos se activa de una forma independiente al estrógeno y es capaz de activar cascadas metabólicas directamente, esas mutaciones de SR1, y las segundas mutaciones de PI3K que activarían esas rutas de sinergia con el receptor de estrógenos. Para las mutaciones de PI3K, y esto me lo voy a pasar, sí que tenemos ya una señal de un ensayo que observó, el ensayo, aunque demostró beneficios con otro inhibidor de PI3K, no llegó a ser clínicamente relevante, pero sí que identifica la biopsia líquida que probablemente el beneficio de los pacientes se limitaba a aquellos que tenían mutación de PI3K. Entonces, actualmente Novartis está haciendo un estudio con alpelisib, es otro inhibidor de PI3K más potente, más selectivo y menos tóxico, en población PI3K mutada. Es el estudio SOLAR-1 y yo creo que hay algunos centros en México que están involucrados en un estudio con un reto interesante. Lo otro, mutaciones de SR1. Estas mutaciones son mutaciones evolutivas, no están en el tumor primitivo y por eso durante años no prestamos atención, porque lo que hacíamos era analizar la biopsia del tumor inicial y no veíamos esas mutaciones. Sin embargo, a medida que el tumor va avanzando en su historia natural, adquiere esas mutaciones y en pacientes con enfermedad metastásica pretratada con terapia hormonal alcanza hasta el 40%. Y lo que se ha visto, y es muy interesante, es que probablemente las induce, es el mecanismo de resistencia a inhibidores de la aromatasa. Los inhibidores de la aromatasa bloquean los estrógenos y la forma que tiene el tumor es de generar este mecanismo de mutación de SR1 para ser independiente de la ausencia de niveles de estradiol. La parte interesante, además, es que no parece que se afecte esta mutación, se sigue beneficiando de otras terapias, principalmente del fulvestrant, y en este momento la parte interesante es que hay al menos 4 compañías desarrollando nuevos antiestrógenos puros, hermanos de fulvestrant, por vía oral. Está Roche, está Novartis, está AstraZeneca y hay 2 pequeñas biotechs, y probablemente este va a ser uno de sus focos de registro. ¿Qué pasa en estadios iniciales? Y aquí voy a dar una imagen todavía más breve porque es imposible ponerse de acuerdo. En este escenario tenemos una plétora de ensayos clínicos. Nos hemos pasado los últimos 15 años metiendo pacientes en ensayos clínicos de adyuvancia, ¿vale? Y es cierto que hemos avanzado mucho. Desafortunadamente, en esta línea contradigo lo que hemos comentado antes de que menos es igual. Aquí más es mejor. Cada vez estamos dando más tratamiento hormonal y durante más tiempo. Y es uno de los factores que está generando debate, hasta dónde tenemos que ir en el tratamiento hormonal o antihormonal de nuestras pacientes. Situación
premenopáusica, pre o perimenopáusica. Obviamente no vamos a hablar nada del tamoxifeno, ya sabemos que el tamoxifeno cambió la historia natural de todas nuestras pacientes, es el fármaco que más pacientes, más mujeres ha curado en la historia, probablemente el segundo sería el 5-FU y el tercero pues probablemente sea el trastuzumab, ¿vale? Ya la castración ovárica también demostraba ser eficaz, este es el tratamiento que disponemos desde el año 1897, pero la parte interesante era ver cómo se va complementando, cuál es el mejor tratamiento en estas mujeres pre o perimenopáusicas. Si la supresión ovárica más tamoxifeno, si la supresión ovárica más inhibidores de la aromatasa es una opción. Tenemos un primer estudio que fue bastante decepcionante, que era un estudio austriaco, que no demostró que la combinación de inhibidor de la aromatasa más supresión ovárica fuese superior a supresión ovárica más tamoxifeno. Pero este es un estudio que tiene un hándicap, es que la población era de extraordinario buen pronóstico. Tal es así que la supervivencia global a los 5 años en este estudio era del 97,5%. En la población, en la mujer española de 50 años, a 5 años la mortalidad es del 1,7%. Es decir, que es del 98,3%. Pues este estudio de mujeres austriacas con cáncer de mama tiene una supervivencia casi idéntica que la mujer española sin cáncer de mama, ¿vale? Otros escenarios en los que hemos puesto muchos pacientes, el estudio SOFT y el estudio TEXT. Estos estudios exploraban la combinación de nuevo, pero ya de una forma mejor, porque en el fondo el problema que tenemos con los estudios históricos, por eso ni los menciono, es que con los estudios históricos de ver la supresión ovárica se hacía tras haber dado quimioterapia. Y la quimioterapia principalmente CMF, que produce una tasa de castración del 70%. ¿De qué sirve comparar supresión ovárica más tamoxifeno a tamoxifeno en una población que el 70% ya estaba castrada? ¿Vale? Pues ese era el hándicap principal. Bueno, aquí estos estudios, la cosa positiva es que podía llevar quimioterapia, pero tenía que haber una evidencia clínica de que las pacientes seguían siendo pre-perimenopáusicas. Y el estudio son 2 estudios, es complicado, pero hay 2 análisis diferentes. Uno es comparar supresión ovárica más inhibidor o tamoxifeno, y parece que el inhibidor, aunque estadísticamente ninguno de los 2 estudios llegaba a demostrar que era superior al tamoxifeno o más supresión, sí que la combinación en un metaanálisis demuestra que hay signos para pensar que es mejor que el tamoxifeno más supresión ovárica. La otra parte es en el SOFT, que es el estudio que comparó 3 brazos, castración ovárica más tamoxifeno, castración ovárica más tamoxifeno, más exemestano versus lo que es el estándar, que es tamoxifeno. De nuevo, este estudio hay que decir que para el objetivo principal no alcanzó sus objetivos, que era demostrar que castración ovárica más tamoxifeno era superior a tamoxifeno solo, aunque la tendencia es clara, estadísticamente no es significativo. Cuando se analizan las 3 poblaciones, sí que se ve que cada uno de los grupos, cuanto más tratamiento, más beneficio, y hay subanálisis, podríamos pasarnos horas viendo los subanálisis, pero parece que está claro que los pacientes con mayor riesgo, aquellas pacientes con quimioterapia, aquellas pacientes con más de 4 ganglios afectos, el beneficio era muy consistente en favor de una supresión ovárica más tratamiento hormonal. La otra pregunta es, ¿durante cuánto tiempo tenemos que hacer tratamientos hormonales? Hubo estudios clásicos que decían que el tamoxifeno no había que seguirlo más de 5 años, pero ha habido 2 ensayos, no voy a decir modernos, pero sí que han actualizado el tema con una N de pacientes mucho más elevados, que dicen lo contrario, y es que probablemente con tamoxifeno también podemos ir a 10 años de tratamiento y el beneficio se sigue observando a los 15 años, incluso con datos de supervivencia global, como es el estudio Atlas, que demostraba una diferencia del 3% en supervivencia global con la estrategia de 10 años en lugar de 5. Obviamente eso, perdón, porque aquí se tenía que mover, pero bueno, obviamente eso lo que nos viene a decir, y esto es un artículo interesante de revisión reciente de mayo de las guías de ASCO, específicamente analizando los temas de la mujer premenopáusica, donde no se lo leo todo, pero viene a decir que es consecuencia y es congruente plantear en pacientes de alto riesgo tratamientos más agresivos con la combinación de supresión ovárica más terapia hormonal, pero en los pacientes de bajo riesgo no hay que ir a estos tratamientos que tienen también un impacto en calidad de vida. Yo, por ejemplo, participé en el SOFT y era muy difícil a las pacientes mantenerlas 5 años con una supresión ovárica más un inhibidor de la aromatasa.
porque entre otras cosas la libido desaparece y eso en mujeres de 35 años es un problema grave. ¿Vale? Pacientes posmenopáusicas. Aquí hay menos dilema en cuanto al mejor tratamiento, aunque sí con respecto a la estrategia. Obviamente, los inhibidores de la aromatasa han demostrado, después de 8 ensayos, que son superiores al tamoxifeno, y este metaanálisis publicado recientemente viene a demostrar que también empezamos ya a identificar señales de supervivencia, que el beneficio se traslada a beneficios de supervivencia de comparar 5 años de tamoxifeno versus 5 años de inhibidores. La pregunta es si podemos ir más allá de 5 años. 3 estudios lo que exploraron es inhibidor de la aromatasa tras 5 años de tamoxifeno y los 3 estudios eran positivos, con lo cual sí que podemos asumir que pacientes que llevan 5 años de tamoxifeno es congruente, si son ya menopáusicas, proponerles continuar tratamiento con un inhibidor de la aromatasa. ¿Vale? Esto no se lo entretengo, pero el tema es que se ha hecho un consenso el año pasado a través del BGICC. Esta es una diapositiva que me prestó Mati Apro, pero no le voy a pasar todas las preguntas, pero lo que sí que es planteable es que hay muchas opciones en pacientes posmenopáusicas, que todas son razonables, que parece claro que en pacientes posmenopáusicas los 10 años de tamoxifeno, teniendo un fármaco mejor como es el inhibidor, no es una opción particularmente recomendable y probablemente cualquier otra, 5 años de inhibidor, 5 años de tamoxifeno seguido de 5 años de inhibidor, 2 años, 3 años de inhibidor seguido de 2, 3 años de tamoxifeno, son opciones razonables. Sin embargo, desde que se hizo este assessment que decía que tampoco 10 años de inhibidor de la aromatasa era razonable, ha aparecido un ensayo clínico que se presentó en ASCO, que es el ensayo que explora 10 años de inhibidor de la aromatasa, que tiene un hándicap, y es que no es realmente 10 años de inhibidor de la aromatasa, porque muchas de estas pacientes venían de un ensayo previo que era inhibidor de la aromatasa tras tamoxifeno, con lo cual en este estudio hay pacientes que cuando entraron ya llevaban 10 años de tratamiento hormonal, ¿vale? Y lo que se randomiza es a 10 versus 15 años, ¿vale? Y el estudio sí que demuestra que hay una señal, ¿vale? Que de nuevo el hazard ratio 0,66 está en el mismo rango de lo que se observa con tratamientos entre 5 y 10 años. Otra cosa es que no se ve ninguna señal de supervivencia. ¿Por qué? Por un tema clave. Porque la mayor parte de los eventos que se reducen son eventos de mama contralateral, ¿vale? No tanto de enfermedad metastásica, que realmente es lo que queremos hacer, y fijaros cómo el número de eventos, hay 10 eventos de diferencia en enfermedad metastásica. 2.000 pacientes, 5 años, 10 eventos, significa que para 1.000 pacientes está reduciendo para 100 pacientes 0,2 eventos al año. Es decir, va a ser reducir un evento en 5 años metastásico tratando a 100 pacientes. Pero sí que es interesante ver cómo cambias el perfil de recaída en mama contralateral o de segunda mama, indicando que hay un juego opcional a largo plazo de poder jugar, si tuviésemos tratamientos menos tóxicos, con un tratamiento profiláctico a largo plazo. Solo un tema, una cosa para plataformas moleculares, porque esto sí que va a ser el futuro, no tanto para justificar los tratamientos hormonales, sino para el otro gran factor que es, en esta población que es tan hormonodependiente, ir quitando de una forma más rápida el papel de la quimioterapia. Se ha presentado, bueno, esto es para ver que las plataformas son muy rentables, aunque desde el punto de vista de investigación para definir las pacientes que son luminales, ¿vale? Pero se ha presentado recientemente el estudio MINDAC. El estudio MINDAC es un estudio que hay que tomárselo con calma, que hay que sentárselo, que hay que leerlo muy bien, revisarlo muchas veces porque hay cosas que pueden tender a la confusión. No se lo voy a pasar todo, obviamente, porque necesitaría otra hora, pero sí que les digo que el objetivo principal del estudio, que era demostrar que la población que era de alto riesgo por criterios clínicos y bajo riesgo por MamaPrint, tenía muy buen pronóstico y eso lo cumple, ¿vale? Esa población, el MamaPrint define mejor que las características clínicas el pronóstico. Pero la parte un poco negativa, lo vamos a ver, perdón, porque era una población que no era, la población no era una población particularmente buena, porque pueden ustedes ver cómo el 94% de los pacientes era grado 2, grado 3, el 50% de los pacientes tenían ganglios afectos,
y el 60% tumores de más de 2 centímetros. Es decir, que son pacientes que consideramos de mal pronóstico desde el punto de vista clínico, ¿vale? El objetivo principal era que estuviese por encima del 92% y está en el 95%. La parte que digamos que es más difícil de interpretar es que cuando analizas cómo funciona MammaPrint en la población de bajo riesgo, al final te está indicando que no necesitas hacer plataformas moleculares. Que si tú tienes una población que tú defines de buen pronóstico, que la plataforma molecular te diga que no es de tan buen pronóstico, no modifica grandemente el pronóstico porque el beneficio de la quimioterapia en esa población es mínimo. Con lo cual, la clave es que probablemente tenemos que mover las plataformas a pacientes de más riesgo. Y nosotros, de hecho, en España, que tenemos muchos protocolos de plataformas moleculares, lo que vamos a hacer es moverlas a población de más alto riesgo, a población con ganglios afectos, que es donde de verdad tenemos la discusión, y no en un T1N0 de si es de alto riesgo por MammaPrint o es bajo riesgo para darle quimioterapia o no darle quimioterapia, ¿vale? Yo con esto ya voy a acabar. Simplemente, la conclusión es muy clara. Yo creo que tenemos que seguir diferenciando, como decía Manuel Machado, es de necios confundir valor y precio. Y no hay nada que sea más válido y más valorable que estadificar perfectísimamente a nuestros pacientes. Entonces, antes de hablar de tratamientos, tenemos que hablar de diagnósticos moleculares eficientes. No puede ser algo nada más horroroso, no hay ninguna forma de tirar más el dinero que catalogar a una paciente HER2 que realmente no lo es. Pues pasa lo mismo con los luminales. Es decir, nos vamos a enfrentar a terapias que tienen un alto costo, pero que tienen un gran valor si el paciente adecuado recibe el tratamiento. Entonces, es muy bonito hablar de todo esto, pero yo siempre insisto, tenemos que seguir reforzando el papel y el valor de los laboratorios centrales de biología molecular, de anatomía patológica. Obviamente, nos enfrentamos a un reto y probablemente... Ya nos vamos, ¿no? Que la enfermedad luminal es principalmente una enfermedad hormonodependiente y estamos de demostrar que las terapias hormonales combinadas van a ser un reto superior en impacto en su... Y yo creo que este es el reto al que nos enfrentamos en este momento, de cómo vamos a poder también integrarlas en nuestra práctica diaria. Pero yo creo que los oncólogos ya estamos haciendo un gran esfuerzo de darnos cuenta que la quimioterapia en esta población, tanto en enfermedad en estadios iniciales como en enfermedad metastásica, aporta muy poco. La clave es rascar en esa sensibilidad hormonal al máximo, y cuando la paciente deja de ser hormonodependiente, realmente el pronóstico de esta paciente es parecido al de un triple negativo y el comportamiento lo va a ser. No sé si he sido claro o confuso, o lo siento mucho, pero la brevedad me ha hecho que no haya leído algunos temas muy interesantes. Muchísimas gracias. Al contrario, fue una charla muy clara ante un tema que hoy en día no está claramente definido, porque de pronto encontramos que los beneficios de niveles de aromatasa contra tamoxifeno, claro que se han demostrado, pero no son tan significativos. Nos recomiendan hacer switcheo en algunas y en otras no, 2 y 3, 2 de uno y 3 de otro, 3 de uno y 2 del otro, cuál primero, cuál después, no está claramente definido. Es verdaderamente muy complejo de pronto en una plática poder transmitir con la claridad que se quisiera un tema tan diverso, ¿no? Yo creo que al final es muy importante los comités multidisciplinares, incluso para sentar las indicaciones y sobre todo luego el análisis individualizado de las pacientes, porque muchas veces va a ser el perfil de tolerabilidad, de toxicidad el que te tiene que orientar. Yo creo que aquí la gran ventaja que tenemos es que hay muchas opciones válidas y lo que tienes que ajustar a la paciente es cuál es la opción válida que más se aproxima a lo que ella necesita. ¿Alguien tiene alguna pregunta del público? Sí, doctor Guisa. Me llamó mucho la atención una leyenda que decía no es apropiado para México. ¿A qué se refiere eso? Aprobado. No, aprobado. No, es que como le estoy dando charlas donde hablo de fármacos
que no está la indicación aprobada, siempre pongo que esta indicación no está aprobada, porque si no puede haber algún tipo de malinterpretación de que yo estoy haciendo aquí publicidad de un fármaco que en el fondo no se puede utilizar. Gracias. Doctora Brenda Carvajal. Limítrofes, pero nosotros tenemos muchas pacientes de 40 años o que todavía están en edad reproductiva y que todavía el buscar la ablación ovárica química para este beneficio, ¿cómo lo recomienda? ¿Lo practican? No sé. A ver, claro, hay de temas que no he podido hablar. Por ejemplo, hay un estudio muy bonito que es el estudio POEM, que es el estudio que explora el tema de la supresión ovárica en triples negativas que van a recibir quimioterapia para preservar la función ovárica, y es eficaz. Y nosotros lo estamos haciendo en triples negativas. En mujeres con perfil luminal y jóvenes que van a llevar neoadyuvancia o adyuvancia, nosotros lo que estamos haciendo, y tenemos una estructura generada a nivel de nuestra comunidad muy potente, es que tenemos una unidad de preservación ovárica. Y eso lo estamos haciendo. En concreto, yo esta semana, antes de venir, justo el miércoles, vi una chica de 30 años, además es de origen colombiano, con un tumor triple positivo de 4 centímetros y que va a ir a neoadyuvancia, pero la hemos remitido a la unidad de preservación ovárica, y el lunes le hacen la preservación ovárica, de forma que la semana que viene empezaremos neoadyuvancia. Eso está muy bien estructurado y de rutina se hace para mujeres de menos de 37 años. ¿Vale? Entre 37 y 39 hacen un estudio para ver si realmente todavía tiene capacidad ovárica que pueda generar en el futuro rentabilidad. De hecho, ahora se hace por criopreservación, se hace por, bueno, no lo sé, pero es una técnica que a mí me parecía como cuando estás poniendo ahí, sí, sí, como cuando envasas el jamón a presión y no sé, pero sí. Bueno, respecto a palbociclib, ¿se ha asociado el nivel o las que tienen neutropenia a mayor respuesta o a mayor sobre? No, de hecho, hay un artículo publicado por Sunil Verna justo hace 15 días, donde exploraban precisamente eso, creo que está en Annals of Oncology, y donde sale que no hay relación entre la neutropenia y la eficacia. Es cierto que es un análisis retrospectivo del Paloma 3, entonces no es una cosa bien estructurada, pero parece que no haya señal entre la toxicidad y la eficacia. Y no sé si, a lo mejor me adelanto, pero en el estudio parfisal que va a salir ahora en ESMO, no sé el Falcon es el Falcon, perdón. No sé si están explorando el SR o yo creo que van a empezar a explorar el SR para cuando lo comparan con inhibidor de aromatasa, ¿no? Con fulvestrano, no sé. Bueno, el estudio Falcon se presentará en octubre y el estudio la compañía ha dicho que es positivo, pero no tiene la positividad del Paloma. No esperen 22 meses, 23 meses. Okay. Bueno. Entonces, y el problema de SR1 es que esta población, el estudio Falcon tiene una pequeña trampa, y es que son pacientes que no han llevado terapia hormonal ni en adyuvancia, entonces son naïves de tratamiento hormonal, mayoritariamente metastásicas de novo, con lo cual no tiene mucho sentido ahí explorar mutaciones de SR1. Okay. Se están explorando a la progresión, eso sí. Ok, gracias. Antonio, tomando en cuenta que las metástasis óseas son unas de las más frecuentes en las pacientes hormonodependientes y que en muchos casos han tenido radioterapia o a pelvis o a columna para las metástasis óseas, ¿se ha visto que el uso de palbociclib en este tipo de pacientes incremente los grados de neutropenia y la tolerancia? No. De hecho, está estudiado en ese mismo artículo la relación con otros factores como radioterapia previa y no sale nada. ¿Cuándo estaremos listos para la hormonoterapia neoadyuvante? Bueno, este es un tema que a mí me gusta mucho, pero obviamente no era el escenario actual. Pero la hormonoterapia neoadyuvante ya es una realidad. Otra cosa es que nos cueste, ¿vale? Pero nosotros en mi institución, paciente luminal a mayor de 70 años, en general estamos proponiendo neoadyuvancia hormonal
Ahí tenemos ensayos, pero si no están... ¿vale? Vale, tocaste un tema muy interesante que a mí me hizo mucho eco. ¿Por qué hacer pruebas genéticas a perfiles de buen pronóstico para dar una quimio? Mejor hagámoselo a las que tienen un perfil no tan bueno para categorizarlas mejor. Porque alguna paciente, por ejemplo, con una etapa 2B o un localmente avanzado, que corriéramos un estudio genético en el Trucut, en la biopsia con aguja de corte, que corriéramos un Oncotype, un MammaPrint, un PAM50, y que esa enfermedad, una etapa 3A luminal, tuviera un Oncotype o un MammaPrint de bajo riesgo, podríamos entonces... Ese es un proyecto que empezamos en un mes. Tenemos un proyecto con... Esperaré el año que entra que vengas para... Sí, con MammaPrint tenemos un proyecto y es en pacientes luminales que van a neoadyuvancia, posmenopáusicas, que van a neoadyuvancia, de hacer una plataforma que es el MammaPrint, y lo que te deja, no es un ensayo, nos dan la plataforma, pero dice, en base a ese resultado tú puedes decidir el tratamiento, ¿vale? Y es para estadios 2 y estadios 3. ¿Vale? Y la idea es eso, que entre población en torno a los 65-70 años, que es la población donde más dudas tenemos de si realmente la quimioterapia le va a hacer algo. ¿Alguna pregunta más del auditorio para el doctor John Bart? Sí, doctor, adelante, por favor. ¿Podría definir la secuencia de tratamiento o no estaría estandarizado todavía? Vamos a ver, si usted me dice, si me pregunta como en una guía donde yo no tengo ninguna implicación en mi gestión, lo tengo claro, pero también tengo claro que no lo podría aplicar en mi hospital, ¿vale? Entonces, realmente siempre hablamos de que lo mejor al principio. Entonces, es cierto que en el escenario de la hormona tenemos todavía dos dudas o dos preguntas con los inhibidores de ciclina. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué pasa a la progresión? Es decir, una de las preguntas que podemos decir es, ¿ese tratamiento de primera línea no estamos agotando toda la sensibilidad hormonal con esa primera línea de combinación? Entonces necesitamos ver respuestas o eficacia de terapias hormonales posteriores. Y la segunda es, con un fármaco de tan alto costo, también tenemos que ver en primera línea alguna señal de supervivencia, que eso se traslada a que realmente hay un beneficio de salud pública. Porque estamos hablando de un fármaco que incluso aunque en Europa salga a un precio mucho más reducido, realmente necesitamos ver que aporta algo más que un beneficio de tiempo a la progresión a la paciente y que realmente esto contribuye a que la paciente viva más tiempo. Pero si usted me preguntase cuáles serían las guías, yo creo que en este momento lo que no tengo dudas con los datos de palbociclib en primera y segunda línea es que es bueno que mis pacientes lleven palbociclib. No sé si en primera o en segunda, no necesariamente todas en primera, y probablemente podré encontrar un perfil de pacientes que se lo pueda dar en segunda. Pero me va a costar mucho que una paciente, no estoy hablando de una paciente de 85 años, pero que una paciente posmenopáusica entre 50 y 75 años que no esté palbociclib en la primera o en la segunda línea. Digo de palbociclib o uno de los inhibidores de ciclina. Y a mí me parecería razonable ese escenario, que las autoridades me digan que yo maneje en qué escenario voy a utilizar ese fármaco, porque realmente estas señales no las hemos visto nunca. ¿Y en el caso de Verolimus lo estaríamos dejando ya en desuso? Claro, en desuso no. Yo creo que Verolimus va a seguir jugando un papel igual que los siguientes fármacos que van a llegar, pero desde luego su papel queda relegado a una línea posterior a los inhibidores de ciclina, porque los inhibidores de ciclina tienen la ventaja de la eficacia y también del perfil de toxicidad. Y cuando uno compara, a mí no se me ocurre ahora pensar en un ensayo comparando palbociclib con Everolimus. A mí no me causaría particular satisfacción. Creo que el perfil de toxicidad es tan diferente que las pacientes lo van a sufrir mucho. Gracias. Muy bien, pues agradecemos nuevamente la presencia del doctor Antonio John Bart y Fantástico. muchísimas gracias por Pues con la plática del doctor John Bart damos por terminado este simposio inaugural que se hizo en conjunto con la sesión sabatina de las MEO. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes, gracias por la presencia de quien nos siguió en línea.
tenemos registro de diferentes ciudades dentro de la República y de Bolivia y Guatemala también en el registro que tenemos. Muchas gracias a todos y esperemos vernos pronto en un segundo simposio.